Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero continuar con el tema del colesterol. Estábamos en el episodio anterior explicando que en realidad no hay ningún problema con consumir alimentos con colesterol, porque el hígado lo regula todo. Si usted consume más colesterol en la comida, más carne roja, más huevo, más cosas con colesterol, más alimentos con colesterol, su cuerpo automáticamente regula eso y reduce la producción de colesterol en el hígado, porque el colesterol se hace en el hígado, se fabrica aquí en el hígado. Si usted consume muy poco colesterol, su cuerpo no va a tener más remedio que aumentar la producción de colesterol para balancear el hecho de que usted no está consumiendo suficiente. Pero el exceso de colesterol no viene porque usted coma colesterol. El exceso de colesterol viene porque usted come exceso de carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate. Ese tipo de alimentos es lo que le aumenta el colesterol. Entonces, ahora quiero ponerle la atención y explicarle por qué es que hay toda esta confusión con el colesterol, porque resulta que un médico o la medicina encuentran que cuando hacen una autopsia, cuando están haciendo una operación, encuentran una arteria tapada de colesterol. Llegan a la conclusión, si esa arteria está tapada de colesterol, quiere decir que el colesterol es el que tapa las arterias. Pero yo quiero explicarle que eso es una mentira, eso no es verdad. Y aquí vamos, fíjense. Déjenme explicarle un poquitito por qué es que da la impresión de que el colesterol tapa las arterias. Y no es una verdad. Mire cómo funciona la cosa. El colesterol es una materia de construcción. Materia de construcción. ¿Construcción para qué? Por ejemplo, si usted va a construir una célula, pero usted solamente puede construir una célula si tiene colesterol para construir las paredes. Las paredes de la célula, que es lo que evita que nos desparramemos como si fuéramos un charco de agua, están construidas con colesterol. Es como si fuera cemento. O sea, las paredes de las células tienen proteína, tienen grasa, tienen colesterol, tienen inclusive azúcares, y con eso la célula se forma. Nosotros tenemos en un cuerpo 30 trillones de células. Eso es 30 millones de millones de millones de millones de millones de millones. Son un montón. Son pequeñitas, pero cada una está construida con colesterol. Sin colesterol no hay vida. No existe la vida humana sin colesterol. O sea que el colesterol es esencial. De hecho, es tan esencial que el hígado aquí produce colesterol todos los días, aunque usted no lo coma. Lo tiene que producir porque si no, no habría ni siquiera hormonas sexuales. O sea, los hombres no seríamos hombres si no tuviéramos colesterol, porque la testosterona se fabrica el colesterol. Las mujeres no serían mujeres si no tuvieran colesterol, porque el estrógeno se fabrica el colesterol. Por lo tanto, el colesterol es esencial a la vida, por lo menos a la vida humana y a la vida animal. El colesterol no existe en el reino animal, perdón, no existe en el reino vegetal. Por ejemplo, no existe ni una sola planta, ni una sola planta vegetal que crezca en la tierra que produzca colesterol. Por ejemplo, el aceite de coco, que viene de la palma de coco, es una grasa saturada, pero no tiene colesterol. No tiene colesterol porque como crece de la tierra y no existe en el reino vegetal el colesterol, pues el aceite de coco no puede tener colesterol, tampoco lo puede subir. Y es uno de los malentendidos que tienen algunos expertos allá afuera que realmente no han hecho su investigación o no se han educado sobre realmente cuál es la fuente del colesterol y cuál es la función del colesterol. Ahora, el colesterol le decía que es una materia de construcción. Se construyen células con colesterol. Ahora, lo otro que hace el colesterol es que el colesterol construye hormonas. O no las construye, sirve de materia prima para que el cuerpo, a través de unas enzimas, produzca hormonas. Así que de aquí sale la testosterona, el estrógeno, hasta el cortisol, que es la hormona del estrés, sale del colesterol. Sin colesterol no hay hormona. No hay hormona. Y no existiría el sistema hormonal, ni el balance hormonal tampoco. Ahora, lo otro que hace el colesterol, que es una materia de construcción, es que es una materia de reparación. El colesterol se utiliza para reparar. Por ejemplo, si hay una célula rota, digamos que esta célula aquí se rompió, pues ahora aquí va a haber inflamación, porque está rota. Hay daño, ¿verdad? Hay dolor, hay impulso nervioso. Como esa célula está rota y hay inflamación, el colesterol, el cuerpo lo va a utilizar
para tratar de remendar esto. En otras palabras, que el cuerpo utiliza el colesterol de la misma forma que si usted tiene una pared que se ha rajado, que está metiendo agua hacia adentro, de la intemperie afuera, pues usted va a usar algún tipo de cemento para sellar esa grieta. Así que básicamente el cuerpo utiliza el colesterol para sellar grietas también. Porque el colesterol crea células, la pared de la célula, crea las hormonas y también hace reparación. Entonces, veamos qué pasa dentro de una arteria para que luego un médico o un cirujano encuentre esa arteria llena de colesterol y diga, ah, el colesterol es el que está tapando las arterias. Falso. Es cierto que la está tapando, pero no es el colesterol el que la tapó. Le explico lo que es, fíjense. Una arteria no es otra cosa que un conducto. Eso tiene una pared que se llama el epitelio. El epitelio es el tejido que hace la pared de esa arteria. Ese tejido es un tejido bien delicado y bien finitito, donde cada célula está una al lado del otro, así. Y es tan grueso como una célula, es bien finito. Y eso tiene que tener cierta flexibilidad, más tiene cierta musculatura alrededor para sostener eso como si fuera un tubito ahí, ¿no? Ahora, cuando esa pared de la arteria sufre daño, digamos por ejemplo un diabético, tiene exceso de glucosa, exceso de azúcar en la sangre, esa glucosa se fermenta. Cuando se fermenta, pues crea ácido láctico. Ese ácido láctico y otros que llaman radicales libres, hace daño a la pared. Cuando hace daño a esa pared, ahora en la pared va a haber inflamación. Como va a haber inflamación en la pared, en el epitelio de la arteria, pues el cuerpo empieza a tratar de meter colesterol aquí para cubrir este área que está dañada. Pero como continúa la inflamación y digamos el diabético no está controlando su glucosa y la sigue manteniendo alta, pues continúa la inflamación, el cuerpo sigue metiendo colesterol. Sigue la inflamación, el cuerpo mete más colesterol. Continúa la inflamación, el cuerpo mete más colesterol. Y el cuerpo está tratando de resolver el problema de la inflamación. Este es el problema. Llega un momento que sigue metiendo colesterol para tratar de contener esa pared que está rota y que tiene problemas de inflamación. Hay tejidos muertos ahí. Y sigue tapando el hueco de aquí. Pero llega un momento que ahora no hay flujo de sangre. Ahora no hay flujo de sangre, hay un ataque al corazón. Entonces, esto es lo que el médico mira. El cirujano ve y dice, abrió el corazón de la persona, vio la arteria, está llena de colesterol y dice, ah, es el colesterol el que está tapando la arteria. Cierto, esa es la apariencia. Realmente ese colesterol no llegó ahí por ninguna otra razón que no sea que había inflamación. En otras palabras, cuando una persona, por ejemplo, empieza a aplicar datos como estos del libro El Poder del Metabolismo, empieza a aplicar un estilo de vida saludable, toma agua, controla los carbohidratos, limpia su hongo cándida, ayuda a su tiroides, automáticamente se va la inflamación. Cuando se va la inflamación, el cuerpo deja de estar metiendo colesterol para tapar los rotos o para tapar la inflamación porque ya no hay inflamación. Así que la verdad es que el colesterol no es el que tapa las arterias. Lo que tapa las arterias es la inflamación que se causa por un mal estilo de vida, por una ignorancia en términos de que usted debe comer para mantener la salud de su cuerpo, y eso causa la inflamación que luego obliga al cuerpo a meter colesterol ahí para resolver el problema. Señores, esto es la verdad y la verdad siempre triunfa.